Libertador venía de una situación muy difícil con los neogranadinos, a raíz de la pérdida de la Segunda República. El Libertador se había dirigido nuevamente a Nueva Granada, había justificado la caída de la República ante el Congreso de la Nueva Granada, que era quien le había brindado los auxilios para llegar a Venezuela. Las justificaciones de la pérdida de la República en verdad las da en ese documento poco conocido, que es el Manifiesto de Carúpano. Ahí explica las razones por las cuales a su juicio se perdió la Segunda República. Pero él tiene que justificar los recursos que le dieron a la Nueva Granada ante el Congreso de la Nueva Granada. Efectivamente lo hace, convence al Congreso, al presidente de la Nueva Granada, y esto le dan como misión reconquistar una provincia que se había, digamos, alzado contra la Federación. Esta era la provincia de Cundinamarca. Así, en diciembre del año 14, Bolívar triunfa en en Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Él aprovecha la oportunidad que está allí en ese Congreso, el Congreso de las Provincias Unidas. Él agarra y aprovecha para hacer una exposición, para hacer una rendición de cuentas. Rendición de cuentas de cual es recibido con mucho beneplácito, y sobre todo por el presidente del Congreso, Camilo Torres, quien tiene unas palabras hermosas, y donde se para inclusive y dice: Libertador Simón Bolívar, la República, la patria no morirá mientras se mantenga viva la espada del Libertador Simón Bolívar. Ante esta circunstancia, el gobierno neogranadino digamos que lo premia, le concede la ayuda para volver a Venezuela, esta vez por Santa Marta, Maracaibo, y estaba en el deber de brindarle los auxilios la provincia de Cartagena, pero los patriotas de Cartagena se niegan, desobedeciendo el gobierno de la Nueva Granada. Es una de las críticas que Bolívar hace en la Carta de Jamaica. Dice: la Nueva Granada es adicta a la Federación. Bolívar hace esfuerzo por conciliar su posición con los patriotas de Cartagena, pero no lo logra. Ahí está el coronel del Castillo, un coronel con el cual él había tenido algunas diferencias previo a la campaña Admirable. Hay una intermediación entre el Libertador y Manuel del Castillo a través de Pedro Gualno, y entonces quien le escribe una carta al Libertador diciendo, bueno, que él se presta para limar esas asperezas, él se presta para esos desencuentros entre Manuel del Castillo y el Libertador le responde con una hermosa carta en febrero del año de 1815, y le dice, entre otras cosas, le dice: si yo tengo que ir a hablar con Fernando VII por la libertad de mi patria, lo voy a hacer. Mucho más si voy a hablar con alguien que abraza las mismas causas que yo. Que eso no es ningún inconveniente. Y más adelante dice esa expresión que quedó para la posteridad. Porque, dice el Libertador, porque yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo por obtener el honor que ellas dan, por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Y allí, bueno, es imposible tratar con él, al punto que Bolívar no le queda otro recurso que renunciar al comando que tenía del ejército que le había encomendado la Nueva Granada, y decide simplemente dejar el mando y se va al exilio. Y en Jamaica es donde va a escribir una carta dirigida a un caballero, creo que inglés, que le manda una carta preguntándole por qué pasaron estas cosas y tal. Y él le escribe una carta tan interesante, tan densa, tan llena de profundas reflexiones, que yo he llegado a creer que no se le escribió a nadie, que no es verdad que se la mandó a ningún tipo, sino que esa carta fue hecha para que la leyeran
especialmente los ingleses. Hay que preguntarse si el destinatario de la carta era Henry Cullen. Bueno, objetivamente era él, pero más allá de él había otros destinatarios, y ese destinatario era el gobierno inglés. De allí pues el tino diplomático que tiene Bolívar, que era muy frecuente en él cuando se dirigía a dignatarios extranjeros o a gobiernos extranjeros. Hay que ver la carta en el contexto, no solo en el texto, como decimos los académicos, no solo en el texto, sino en el contexto. Entonces esa carta estaba dirigida al gobierno inglés. La situación que plantea Bolívar desde Jamaica es generar una opinión favorable a la lucha por la independencia. Si bien por las armas ha sido derrotado, no así en cuanto a las ideas. Emprende una gran campaña propagandística a través de los medios jamaiquinos, esto para, digamos, contrarrestar la opinión que los españoles ya venían dando acerca de la lucha de independencia aquí en América. Los españoles también estaban escribiendo, por una parte, que esto era pues un movimiento de revoltosos, de anárquicos, que sin fundamentos, sin ideas, y lo que hace Bolívar en Jamaica es precisamente contrarrestar esa opinión y dar a entender a Inglaterra y a los países de habla inglesa que definitivamente la lucha por la independencia es prometedora, de que se lucha por la libertad, por la igualdad, pero que a la vez esa lucha va a rendir buenos beneficios en todos los órdenes para las potencias de la época. Ciertamente es un tema que ha quedado un poco al margen, porque está la magnitud y la calidad de la carta de Jamaica, dada con ese nombre, que verdaderamente opacó y prácticamente ocultó una serie de documentos que el Libertador también redactó, donde reflejaba una realidad verdaderamente dramática. Y basta con leer desde las cartas que le hizo al señor Maxwell Hislop, donde inclusive en algunas prácticamente le dice que se va a suicidar, en otras le pide dinero prestado, financiamiento, y prácticamente le ruega que abogue por su proyecto político ante prácticamente el Imperio Británico, que aunque no lo nombra, pero todos sabemos que esa era la intención, puesto que cuando el Libertador arriba a Jamaica en mayo del año 1815, despliega una amplísima campaña publicitaria en solicitud de ayuda, pero ahí justamente el Libertador muestra su calidad, porque un hombre que llegó prácticamente derrotado, prácticamente sin ejército a quien mandar y prácticamente ningún amigo a quien recurrir, se vale de sus capacidades para interesar a unas personas que evidentemente eran agentes británicos. Ingeniosamente el Libertador lanza esas cartas, logran un método de comunicación que hoy en día se discute, que es que lo hacían a través de un periódico que era la Real Gaceta de Jamaica, en la cual repentinamente el editor formulaba una crítica a través de un editorial, y sencillamente el Libertador salía de inmediato y respondía con suma velocidad y con una gran amplitud todo lo que la Gaceta planteaba, que no era sino evidentemente la forma de ir buscando la información precisa para ir midiendo si el Imperio Británico podía aceptar o no ayudar a una acción militar del Libertador, que se ponía en entredicho con su condición de aliado de España. Durante mucho tiempo, la única referencia conocida de la Carta de Jamaica fue un ejemplar en inglés, conservado en Bogotá, y una publicación en un periódico británico de la época. Pero, ¿qué había pasado con el original de la carta? Tuvieron que transcurrir 200 años para develar este misterio. El año es 1996. En ese año, un investigador ecuatoriano, Amílcar Varela Jara, hace un hallazgo fascinante. Es probablemente, considero yo, el descubrimiento documental más importante de los últimos 50 años. Él estaba investigando acerca de la participación de su ciudad natal, que es Ibarra, en la guerra por la independencia.
Y en eso él estaba consultando en el archivo histórico del Banco Central de Ecuador una sección que se llama Gijón. Ahí pues él hurgando en documentos sueltos, es decir, legajos, como se le llama, se dio cuenta que había un documento que llevaba el título de la Carta de Jamaica, contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Y yo no pensé, no pensé hacer esta carta, ¿no? Porque yo sabía, yo no me devoré nada cuando le vi, porque yo no tenía en mente la Carta de Jamaica, sino yo tenía en mente la carta que tiene el título Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Entonces yo vi el título y dije, no puede ser esta carta, ¿no? Luego le comparé con algunas cosas ahí que vino, porque Bolívar en la carta dice unas frases hermosas, ¿no? Por ejemplo, dice una que dice, ¿no? Que el odio de los americanos hacia los españoles es más grande que el mar que nos separa. Sí, entonces ya, la publicación, le di copia y me llevé a la casa, le comparé con la publicación y claro, era eso. Estamos sin duda ante uno de los documentos, uno de los hallazgos documentales más importantes de la historia de Venezuela en los últimos 50 años, y fue precisamente la Revolución Bolivariana quien dio a la luz pública ese importante descubrimiento cuando a comienzos de noviembre del 2014 el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio de que se había descubierto el original en castellano de la Carta de Jamaica. En Jamaica, él va a hacer un análisis completo, primero de los 300 años de dominación, porque hay que decir algo que va a sonar extraño, pero hay que decirlo. El Libertador tuvo dos ideas fundamentales, dos ideas, lo que llaman hoy los planificadores las líneas gruesas. Él tuvo dos líneas gruesas, que fueron la independencia y la unión. Ahora, ¿qué es lo que escribe Bolívar en esa carta? Él hace un estudio completo, social, donde dice que la gente tiene que estar preparada, que las revoluciones no se hacen desde arriba, por decreto, sino que las hace el pueblo, y el pueblo debe estar preparado. Bolívar no era muy partidario, porque él se había dado cuenta de que el pueblo había rechazado la independencia. ¿Por qué la rechazó? Él lo dice en la carta, pero entre líneas, hay que saberla leer. Porque la independencia la estaban haciendo sus amos. Los hombres que habían tenido 300 años dándole látigo y dándole palo y explotándolo. Ahora eran los libertadores, ahora querían ser los dueños del poder. Contra ese amo que tanto me pegó y que tanto me castigó, lo único que me defendía a mí eran unas leyes que las hacía un rey lejano, que yo nunca conocí y que a lo mejor nunca iba a conocer, ¿no? Pero al menos eran unas leyes que no se cumplían, porque los encargados de aplicarlas eran los mismos amos que yo tenía. Pero ahora mis amos me estaban diciendo que me fuera a pelear contra ese rey, para que el poder que tenía ese rey lo tuvieran ellos ahora. Ni tonto que yo fuera, me pongo del lado del rey. Y fue lo que hizo el pueblo venezolano. Se puso del lado del rey y tumbó la Primera República y tumbó la Segunda. Por eso cuando llega Morillo aplasta la insurgencia, y el tiempo que está en el poder es más largo que lo que duraron la Primera y la Segunda República juntas. Bolívar en la Carta de Jamaica plantea dos puntos importantes en el aspecto económico. En primer lugar, tenemos el monopolio que existía por parte de España, quien prohibía el comercio entre las colonias. En segundo lugar, tenemos una economía parasitaria por parte de España, quien no poseía fábricas e industrias, simplemente compraba la materia prima, la vendía a Inglaterra, quien sí poseía fábricas e industrias, compra el producto manufacturado y luego lo vende a las demás colonias, ganándole más del doble del costo a la producción. De allí que muchos de esos vicios aún se mantienen cuando el imperio de hoy trata de imponer sus políticas económicas y de dictaminar con quién debemos de comercializar y con quién no.